Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 11. Hoy de una manera especial, en esta narración del informe que Pedro da a los cristianos, judeo-cristianos de Jerusalén, del 1 al 18, queremos acentuar en este versículo justamente 18, en que dice, después de escuchar estas palabras, todo el discurso, toda la explicación de Pedro, incluso él terminaría diciendo, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo podía yo oponerme a Dios? ¿Cómo podía yo oponerme a Dios? Esta era una respuesta muy interesante y muy importante que Pedro está dando a la comunidad de Jerusalén, porque ellos se vuelven un poco celositos, ya lleva. ¿Celosos en qué sentido? En el sentido de que, bueno, nosotros somos judíos, vaya pico la PJ pagano, ni cuera, ni vaya pico piqueta pecaros en ni cuera, eso no está fuera de la ley, fuera de la Torá, ustedes no pueden entrar ahí, ni que la pelleje se cuera, etcétera, etcétera. Sin embargo, entonces aquí el Señor nos muestra directamente que la salvación es universal. La salvación es católica. Católica quiere decir universal. Enterobetea benguana. Puede decir la católicus, universal, enterobetea benguana. Por eso es que el cristianismo, queridos amigos, y esto hay que saber, pues una vez en Dayicuay va a decir la palabra católico. Dayicuay. Entonces, ya es cualquier virori, porque en Dayicuay va a decir la católico, ¿entendiste? Yo jamás voy a ser católico, de alguno, mi secta o mi protestante, no, jamás voy a ser católico. Entonces no sos cristiano. Disculpa que te diga. Pero el cristianismo, por antonomasia, por esencia, si vos sos cristiano, o sos católico o no sos católico. Así como suena, así de sencillo. Así de sencillo. Porque la palabra católicos quiere decir universal, para todos, para todos. El cristianismo no es secta, no es sectario, no es un grupito, no es donde yo entro y busco mi confort, como justamente suele suceder. Y por eso es que nosotros normalmente cuando vamos a las sectas, ¿qué es lo que buscamos? Y solamente que responda a mis necesidades. Entonces, no, esa iglesia no se abre luego a todo lo contrario, ¿verdad? Yo lo que me estoy queriendo encerrar simplemente en mis vicios, en mis problemas, en mis pecados, y no quiero que nadie me toque de esa realidad. Es muy diferente. Si uno es sincero y si comienza a mirar y a profundizar seriamente, entonces encuentra que es al revés, ¿verdad?
Entonces yo, por ejemplo, no sé, hay muchos que están divorciados y dicen, no, dice, me voy ahí a mi iglesia porque ahí ese recibe a todos, es católico. No, al contrario, al contrario. Esa es esa persona que justamente no quiere entrar en la propuesta del Evangelio de Jesús. Entonces se cierra a su interés, a su egoísmo. Yo quiero continuar de la misma manera. Yo quiero continuar, por ejemplo, hay muchos, ¿verdad?, que roban, que son ladrones, que esto, que aquello, ¿verdad? Y después quieren continuar de la misma manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le está llamando, se le está diciendo, conviértete, devuelve al pueblo, devuelve a la comunidad, eso no te corresponde, de Yesha Cuaipio. Jesús es católico, le recibe a Zaqueo, pero una vez que se encuentra con Zaqueo le dice, la presencia de Jesús hace que Zaqueo entienda el mensaje, se levanta enseguida, se pone de pie. Si yo he facturado, pero en forma errada, porque se he mondado, lo que sea, entonces devolveré todo. 4 veces más, entonces, de todo lo que yo he hecho aquí, porque esto no me corresponde. Devolveré todo. 4 veces más a quien le hice. El número 4 quiere decir todo, queridos hermanos. El número 4, por eso dice 4 veces más. Bueno, entonces todas estas cosas necesitamos nosotros entender. Ya digo, la daña entender, te vean la famoso explicatio terminorum. Iba a escuela latino, explicación. Terminorum, latín B, de los términos. Tenemos que explicar los términos, tenemos que saber. Y entonces el cristianismo de por sí, el seguimiento de Jesús, quieras o no quieras, siempre está abierto a todos, porque a todos le está llamando a la conversión. A todos nos está llamando a vivir el mismo evangelio. Lean Pablo, habrá muchos carismas, muchas características lindas que cada uno tiene porque Dios nos ha regalado. Pero sin embargo, a todos nos da el mismo evangelio, el mismo espíritu que nos mueve a todos. ¿Entendemos? Es importante la chica a mí. Porque si no decimos cualquier cosa y ahí nos volvemos sectarios. Cuando nosotros miramos y decimos nuestros propios intereses, no, se pesan de cosas, se pesan, se peina, se hace pebe, upeben de se cosas. Entonces no somos católicos. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nos anima, nos fortalece, nos ayuda sobre todo a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. A este día ñandeñas en Duina del libro del Génesis, estamos en el capítulo 15, del 1 al 12 y luego el 17 al 18. La palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió, tú no me has dado un descendiente, y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra a Abraham. No, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Queridos hermanos, qué linda esta palabra del Señor. Nos enseña, nos anima y sobre todo nos ayuda
a tener siempre confianza en el Señor. El Señor tiene su tiempo. El Señor tiene un proceso a llevar. Hoy cuando eñande o me eñande, pero eñande, dale, pelle puta soque, pelle poque. Ani la reputada y pella hina llevar y preocupa y te porque yo cumplo con mis promesas. Ciertamente que en el capítulo 12 del Génesis, Dios ya le había dicho, te daré descendencia. Cuando en el capítulo 15, uno de estos esclavos míos será mi heredero. Y entonces el Señor le dice, no, tu heredero será alguien que sale de tus entrañas. Y así entonces, queridos amigos, después termina diciendo que Abraham verdaderamente creyó en el Señor. Creyó, y eso significa entonces adherirse al Señor. Vivir, esforzarnos de acuerdo a estos principios y valores que el Señor nos pide y nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo un camino, ciertamente, de salvación. Estamos haciendo un camino que nos ayude, ¿verdad?, a nosotros a entender, a saber, a comprender, a dar pasos importantes también en la vida cristiana. Hechos de los Apóstoles. Bueno, y hoy nuestro tema principal, ¿verdad?, desde el versículo 18, es el último de esta narración del informe que está dando Pedro a la comunidad de Jerusalén, a los judeos cristianos. Porque oñemón dilento y la Pedro de vaya por vaya pigon de joda debió con ahí católico tamaía lleva, o sea, teología universal, el judaísmo que queda un poco en su gueto, queda encerrado como una secta. No. ¿Cómo eso? ¿Se acuerdan que después está el problema? Pablo también, eso nos habla muchísimo de la cuestión de la circuncisión e incircuncisión. El que está escribiendo es Lucas. Lucas que estuvo ahí, brazo a brazo, peleando, caminando con Pablo. Entonces ahí Lucas fue aprendiendo muy bien todo lo que fue predicando Pablo, todo lo que él sufrió también con respecto a la comunidad cristiana proveniente del paganismo, principalmente, ¿verdad?, de los griegos. Qué lindo que es entonces. Y aquí entramos en la universalidad. Aquí entramos en la universalidad. Por eso es que nosotros el 29 de junio celebramos a Pablo y a Pedro. Pablo y Pedro, Pablo y Pedro. Son dos columnas. De cierta manera es la universalidad. Es el abrirnos a todos, a la gentilidad, a los gentiles, a los paganos, a todos los que están más allá de nuestra frontera, dice la gentil, pagano. Y por otra parte también nosotros estamos dentro de una comunidad que necesita una estructura, huesos, necesita una ley, necesita una Torah, necesita una revelación. Y cuando como viva la y pues cuida en la peña de la peña, banda ella iba a ver ya yo ya porque te paré ya voy a paré pero apenas ya pues en la peña de Yara hoy botada, ¿verdad? Esto es importante, que entendamos, que sepamos, que vivamos, que nos fortalezcamos, ¿verdad?, en la sangre y en la fuerza del Señor. Porque desde ahí nosotros podemos encontrar nuestro camino. Bueno, y por eso que ya concluyendo en el versículo 18 esta narración, Pedro da todo su informe, o utama, o sellátama, o firmátama lleva de su informe, después de su gira pastoral, viene y dice, después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, ¿verdad? Y viene lo que hemos dicho. Pero entonces el hecho de que uno escucha primero, esta ya es una actitud de todo cristiano. Ña de gupeana el ayarecuan, ña gendumina, ñaño gendumina. Porque todo fanatismo, ustedes saben que el fanatismo en realidad es tapar los oídos, tapar a la propuesta de Dios, taparnos totalmente, ¿verdad?, a aquello que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros vivamos. Estamos tapando los oídos, no estamos queriendo escuchar, ¿verdad? Entonces, callamos. Ellos callaron después de este informe. Entonces los creyentes judíos en Jerusalén, los que eran de la circuncisión, los que querían seguir simplemente a rajatabla, la Torá, la ley por la ley, primero reaccionaron con silencio atónito. Quinicuay o mañana, esa balita que estaba ahí, esa guasú y veo que estaba mañana y va con la Pedro, y va con los yapoa,
Porque esta es una gran novedad. Tal vez para nosotros hoy no es tanto, porque hoy nosotros hablamos, así como se dice, la famosa globalización. Ya tengo que llevar con esta terminología. Piensen ustedes, queridos hermanos, hace 2000 años. ¿De qué globalización podés hablar? Coste que Pablo, ¿verdad? Pablo para él su mundo ya era bastante global. Imagínense ir a Roma, eso ya era lejísimo, el otro confín. Pero Pablo no se quedaba ni se contentaba, él incluso ya pensaba, dice, ir hasta España. Dice, nombra en su carta, Jata, quiero ir a visitarle a los que están allá, España, donde estaba el confín del Imperio Romano, o se ven. Algunos narran y dicen, sobre todo los españoles, algunas tendencias, dicen que Pablo se fue a España, ¿verdad? Y ven. Pero en fin, eso porque está nomás parece que Pablo quería ir, y entonces es como decir, si Pablo quería, ¿verdad? Pero no tenemos nada, ¿verdad? Así oficialmente histórico de eso. Pero había deseos, quiere decir que era una universalidad. Para la universalidad, para el catolicismo ya es ahí, señores. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Pero Pacueteo, imagina, lleva de este discurso, del informe de Pedro con esta comunidad que vuelve a encontrarse, está volviendo. Ñandeyara deja de su gira pastoral y ahora les presenta y les dice. Después de escuchar estas palabras, se callaron, se tranquilizaron. Es Saulito, mañana iba con alas y añandé, ¿verdad? Aquí lo que nos dijeron, callaron. Y entonces reaccionan con un silencio primero atónito. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es eso? Atónito, nos llama la atención. No había globalización, lo que tenemos ahora en nuestro mundo. Pero después, segunda instancia, segundo punto, es la glorificación a Dios. Porque vieron que Él ahora estaba trabajando entre los gentiles también. Viene la glorificación. Y este es el proceso que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos encerrarnos simplemente en nuestros guetos. No podemos encerrarnos simplemente en nuestros grupitos. Hay gente que quiere volver de nuevo a eso del Antiguo Testamento, o a este estilo judeo-cristiano. El judeo-cristiano que quiere encerrarse y no dar la posibilidad de abrirse. Pero recuerden que el abrirse es una llamada para una verdadera conversión. Esto también tenemos que entender, porque a veces entendemos mal la universalidad o entendemos mal lo que es el cristianismo es para todos. Sobre todo esto me refiero ahora que nosotros sobre todo tendemos estas tendencias, ¿verdad? De género y no sé cuántas cosas.
Entonces dice, bueno, si es universal, entonces todos podemos estar ahí, todos podemos hacer, nosotros también podemos casarnos, nosotros también. No, pero escuchen a lo que dice, es la universalidad que quiere decir, se recibe a todos, todos estamos llamados, todos estamos llamados. Zaqueo también fue llamado, Mateo también fue llamado, todos los pecadores fueron llamados. Lucas 15:1, lean un poco Lucas, y justamente la teología de Lucas de nuevo. Dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban para escucharle a Jesús, todos se acercaban, porque Él era abierto. O sea, no es de primera que yo te doy ya una patada y aquí usted no puede venir ni puede escucharme porque usted no, sino que le recibe a todos, vengan, porque justamente son ustedes los que más necesitan. Eso es lo que el Señor dice. Y no piensen que todos los que se acercaron a Jesús ya enseguida se convirtieron. Estaban algunos bomberillos mañana, llevan y la pesan de la, oye, bueno, oye, por la jape pues una. No, es así, queridos hermanos. Sino que siempre tenemos que hacer un proceso y ese proceso nos duele. Ese proceso nos cuesta. Hay, sobre todo San Juan es el que más o menos nos presenta también algunos de estos casos en el cual hay un tiro y afloje casi, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nicodemo, verdad? Nicodemo que se acerca de noche en la oscuridad. Eso quiere decir que todavía no está iluminado con la fuerza, la gracia del Señor. Nicodemo entonces que quiere saber, parece que quiere tener respuestas más concretas de parte de Jesús. Y Jesús le va explicando, ¿verdad? Le va diciendo. Pero viste que al final también le dice la única respuesta que le da Jesús a todas sus preocupaciones. Le dice, ¿sabe qué? Si vos querés verdaderamente cumplir, hacer lo que Dios te está pidiendo en el reino de Dios, cumplir cabalmente, ya que vos sos doctor de la ley, amigo, Nicodemo, ¿sabes qué? Tienes que renacer de nuevo. Y aquí viene, ¿verdad? Todas estas literaturas tan interesantes, sobre todo la de San Juan, son las preguntas, ¿verdad?, que él está haciendo, pero no entendéis este laico, no entendéis este laico. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que entender, queridos amigos, queridos estudiosos, ¿verdad?, aquí a través de nuestro programa Ñande Yarañé, tenemos que entender que hay un proceso. Aquí hay un proceso y él pregunta, ¿verdad? No entendéis este laico. Entonces dice, ¿cómo es que yo puedo volver a nacer? Yo puedo ir de nuevo al seno de mi madre con mi edad que tengo, ahora volver al seno de mi mamá y volver a nacer de nuevo. Entonces, viste, aquí hay una forma de malentendido, como le dice Juan en su literatura. El malentendido juánico. Casi siempre encontramos el malentendido juánico. No, le dice Jesús. Hay que nacer del Espíritu. Ahí está. El Espíritu es la fuerza del Espíritu que nos guía y que nos lleva a la nueva vida. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me protegerás y seré librado del lazo del cazador. A tus pies, mi rey. Jornada de sanación y liberación. Domingo 2 de julio. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. De 12:30 a 17:30 horas. Catequesis bíblica. Adoración. Santa Misa. Bendición de sacramentales. Imposición de manos. Domingo 2 de julio. Jornada de sanación y liberación.
con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el Imperio Babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y reubicados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, ¿hay un tercer camino? Sí. No es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. Trabajar para el enemigo, eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ah, ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero ¿su lealtad siempre estaba con Dios? Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz. Ah, ¿y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César.
Pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿Oh, sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus redefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Estamos en el último versículo que justamente nos dice que también los paganos, ¿verdad? A ellos Dios les ha concedido el don de la conversión que conduce a la vida. De Dios les da también, y esta es la frase que nosotros tenemos que subrayar. Coabela ñande yahishahina ñamañahina ya en avejina upea la ñande yara veces casea ñande. Subrayar el don de la conversión, subrayar este regalo que Dios nos da a todos, y principalmente aquí, como estamos hablando de los paganos, es decir, estamos hablando de esta nueva apertura del Evangelio a todos, a la universalidad, al catolicismo. Todos llamados, todos entonces como para hacer este camino de salvación. Y bueno, así entonces por eso ellos callan, ¿verdad? Los creyentes judíos en Jerusalén callan. Primero reaccionaron con el silencio, muy bien. Pero después glorificaron a Dios, porque vieron que Él ahora estaba trabajando entre los gentiles también. Él está trabajando ahí entre los gentiles, Él ve, Él entiende, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo. Este es un pasaje poderoso. ¿En qué sentido? De que demuestra que los corazones de los cristianos judíos en Jerusalén eran lo suficientemente tiernos para ser guiados y corregidos por Dios. Entonces aquí damos la vuelta a la tortilla. Al comienzo con una pregunta dura. ¿Cómo entraste a la casa de gente no judía y comiste con ellos? Es casi una pregunta inquisidora, lleva nada más y nada menos que al jefe de los cristianos, de la comunidad cristiana, Pedro, que está al frente. Para esa pregunta, deben andar de juicio. Deben de ir a cuenta de Yara, llevo, Pepe, confirma a mis hermanos, para ir con la ya página. En vez de confirmarlo, hermano, en body para pala, yo creo que era hinajo, pala, porque todos estábamos confiando en vos, que vos nos ibas a confirmar en nuestra propia fe. Y sin embargo, ahora estamos viendo que no es así, dice, ¿verdad? Bueno, y ante esta situación, aquí al terminar, dice, después de escuchar estas palabras, Pedro les presenta toda la situación.
y pues era ebe, que era cuna ebe. Ahí no me parece donde Pedro lo mira y ya pot. Pedro todo con calma, les va diciendo todo, punto por punto, cómo la fuerza del Espíritu les dirige. Sobre todo en ese versículo 12, que es tan lindo, ¿verdad? El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me ordenó, me forzó, me dijo, dale, fuerza, ánimo. Me acompañaron también los 6 hermanos, la comunidad, ya hemos dicho, la Biblia que se escribe para la comunidad. Ticatuiñan de la ñaña en botao, haya di para haya landa yay cuaija, hañañe momon buribeña de yarabe. La Biblia se escribe para la comunidad, para nosotros. Ubeareña de ñas en duana veñan de yara, porque aveñan de yara la ñanea, toña y naña de noy. Y entonces dice que estos 6 hermanos aquí presentes, y llegamos a la casa de aquel hombre. Y ahí va continuando todo. Después también va narrando y dice lo que sucedió. Mientras ellos estaban rezando, Pedro mismo se sorprende, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el capítulo 10, versículo 44? Dice, mientras Pedro estaba hablando, a veces ayúdenme a tepe, el pealo y coba y cuea, lleva ya y añandu veñan de yara, tu maranga, tu baile por un bajo, pese con asome, pese ni ame, lleva, a prueba añe, pues tú, añe, pero añamindo, y na con iba, veñan de yara las ICS. A ver, tu guajema que tú con hacer la pizza cuera, 3 de ellos, ¿verdad? 3 de ellos van y le buscan, golpean. Pedro se queda con ellos, mejor dicho, Pedro les abre la puerta, les recibe. A doy guayina, pagándome me, pero, o güey, yo me acuerdo, güey. Orero Yuinaroña en Boúa lleva Cornelio, Oremboúna ese soldado. Y entonces desde ahí ellos ahora tienen este corazón tierno. Se tranquilizaron, se callaron. O más ellos que agua pueda llevar. Oñando y esa cuajibe. Quiere decir que hay un corazón tierno y hay una predisposición siempre para intentar la misión que Dios tiene para con nosotros. Muy bien, queridos hermanos, qué lindo. Vamos a pedir eso también para nosotros, para nuestra comunidad. Allí que nañan de atarobate, allá juzgante las cosas. Ya en Durae, allí cuana veñan de yara y añande, aupe sabe iñan de aupe. Ya ipe aveñan de corazón, abrir el corazón. ¿A qué cosa? Y justamente a este don de la conversión que conduce a la vida. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.